el podcast de Autismo en Positivo. Uno de los mitos más recurrentes cuando hablamos de autismo es esa creencia de que las personas autistas están desconectadas y en su mundo. La conexión con las personas y el entorno es y seguirá siendo objeto de interés entre todas las personas vinculadas al autismo de alguna manera. Hoy tengo una invitada de lujo, que para mí es una de las profesionales que más hace énfasis en la importancia de la conexión para fomentar autonomía y desarrollar el máximo potencial de nuestros hijos. Ella es Pilar Londoño, ingeniera industrial y consultora certificada en RDI. Pilar es especialista en educación emocional y gracias a su experiencia como madre de un adolescente autista de 17 años, quien fue diagnosticado a los 2, ha creado Casa Azul, una comunidad preciosa en la que acompaña a padres y madres de peques dentro del espectro a que se conviertan en los principales expertos en su hijo. En esta entrevista aprendimos sobre cómo podemos entrenar a nuestros hijos para la vida, porque, reconozcámoslo, es imposible que podamos preparar la vida para ellos. El mundo mayoritariamente es cambiante, caótico e impredecible. Por eso hay que ayudar a nuestros hijos a que puedan estar preparados para vivir en esta realidad. Antes de recibir a Pilar, quiero recordarte que si quieres disfrutar de contenido exclusivo sobre autismo, maternidad, crianza respetuosa, neurociencia e información relevante, puedes unirte a mi comunidad en Patreon. Escribe patreon.com/autismo en positivo y únete. Ahora sí, te dejo como invitada, Pilar Londoño en Autismo en Positivo. Bienvenida, Pilar Londoño, al podcast de Autismo en Positivo y gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Tati, por hacerme partícipe de este proyecto tan maravilloso. Yo admiro mucho tu labor de divulgación y formación a padres. Creo que estás haciendo un trabajo valioso e importante y estoy muy agradecida de poder participar de este espacio. Ay, qué linda, Pili. Muchísimas gracias. Para los que no lo sepan, Pilar va a hablar aquí del tema que más, yo creo que es en el que ella más cree. Te considero a ti que tú eres una abanderada de esto. O sea, para mí tú eres la embajadora de este tema, la que lo ha puesto o sea, en Hispanoamérica, que lo ha puesto en tendencia, ¿no? Que la importancia que tiene la conexión. Y parece una palabra sencilla, pero todo lo que engloba eso es maravilloso. Y Pilar está aquí precisamente para hablar de ello. Hay algo que siempre se comenta, no sé si, bueno, las series, el cine tampoco ha ayudado a esto, a seguir propagando este mito, ¿vale? Este estigma que hay, que dicen que las personas dentro del espectro del autismo están desconectadas o en su mundo. Para los que están escuchando, estoy haciendo gestos así como de comillas. ¿Qué hay detrás de este mito, Pilar? Pues mira, Tati, yo creo que este ha sido un mito que nos ha hecho bastante daño porque lo que muestran las investigaciones, el autismo es una condición que lleva relativamente poco tiempo de haber sido descubierta, categorizada dentro del manual, el DSM-5, que es el manual diagnóstico. No llevamos mucho tiempo y hay muchas cosas que aún desconocemos. Y mi perspectiva es, las personas con autismo tienen una manera atípica de conectar con el entorno, pero no están desconectados. La conexión es una necesidad básica del ser humano. Esto no es algo, digamos, que se le dé a algunos seres humanos, pero que el grupo de personas que están dentro del espectro no lo tiene. Yo pienso que es muy importante entender que la manera en que una persona con diagnóstico de autismo conecta con su entorno es atípica o poco convencional. Les llaman la atención de pronto detalles, objetos o circunstancias que para nosotros pueden parecer irrelevantes, poco importantes, y sí vemos una diferencia importante en el tipo de conexión que se genera, sobre todo el vínculo con personas en los bebés neurotípicos. Hay una diferencia importante. Entonces creemos que lo uno es conexión y lo otro es desconexión. Yo me inclinaría más a pensar que las personas con autismo conectan de una manera particular y eso tiene una razón de ser. Y entender eso es uno de los aprendizajes más clave que podemos hacer los padres y los adultos en el entorno natural de los niños autistas para empezar a dar pasos en esa dirección de ayudarlos a conectar de una manera más productiva con su entorno. Claro, Pili, has mencionado al principio que la conexión es una necesidad básica del ser humano. O sea, que la conexión se puede equiparar a la necesidad de comer, de dormir o de beber agua. Sí,
Exactamente, es así. Los seres humanos somos seres sociales por excelencia. Cuando las personas, por las razones que sean, pueden ser situaciones traumáticas, violentas, por el motivo que sea, si tú pones a un ser humano desconectado del contacto y del entorno relacional, su desarrollo, sus emociones, su parte psicológica se va a ver afectada, porque somos seres que estamos diseñados para conectar y para aprender y crecer y evolucionar alrededor de la conexión con otros. Entonces, yo sí creo que es muy importante para las familias que nos escuchan, que de pronto están con un diagnóstico reciente, evaluando estas creencias iniciales y estos mitos alrededor del autismo, que tengamos algo muy presente. Esta conexión, para mí, no es negociable. O sea, nuestros hijos la necesitan como necesitan la bebida, el descanso, el alimento, el agua, todo lo que hemos hablado, porque la conexión es como el alimento para el cerebro, para que Claro. el cerebro crezca y se desarrolle de una manera adecuada. Entonces, aquí la pregunta que nos deberíamos estar haciendo más allá de él está conectado o desconectado, porque eso es lo que el autismo hace y yo no puedo hacer nada al respecto, es cómo me conecto con él. Creo que de eso vamos a hablar más adelante, pero sería como más bien la manera en que yo lo vería y en que yo invito a las familias a que lo vean. Totalmente. Es que todo, resueno muchísimo con tus palabras y como decías, ¿no? Esto es un mito de una de las creencias erróneas que más daño ha hecho a no solo las personas dentro del espectro, sino a sus familias, porque ya el hecho de recibir un diagnóstico, de decir, tu hijo tiene estos desafíos, ¿vale? Ya inmediatamente las personas se ubican, ¿no? En este estigma de que, wow, que este niño pues a lo mejor nunca no va a sentir cariño por mí, no va a estar conectado conmigo, que soy su madre. O sea, ¿por qué tú crees que este estigma eh, se ha ido propagando y se ha ido haciendo fuerte a nivel social? Tati, yo creo que tiene que ver con el hecho de que todavía conocemos muy poco sobre la naturaleza y la arquitectura cerebral de las personas con autismo. Hay una cosa que es triste desde mi punto de vista y es la comunidad científica ha hecho avances importantes, pero la comunidad científica, la comunidad terapéutica y las familias no se comunican muy bien entre ellos. Entonces, si vemos, digamos, trabajos importantes y profesionales haciendo investigación en autismo, estas cosas se han venido desmitificando y desmontando, pero las familias no tenemos acceso a esa información y como en muchos otros aspectos de la vida, la información nos llega alrededor de mitos y creencias populares, películas, personajes de pronto creados por Hollywood y nos Ujú. quedamos muy en la superficie. Yo sí siento que es importante cuestionarnos esto porque hay una frase que a mí me parece poderosa y que a mí me impactó porque tuve la suerte además de oírla muy al principio del diagnóstico de mi hijo. El doctor Gusten, el creador de RDI, la metodología en la que yo estoy certificada, decía, las personas con autismo no son extraterrestres, son tan humanos como ustedes. Sienten lo mismo, tienen las mismas necesidades que sus hermanos, sus padres, sus tíos, sus compañeros de colegio. El asunto es que no tienen las destrezas comunicativas y las habilidades sociales para manifestarlo y expresarlo de la misma manera. Pero las necesidades están ahí. Tenemos que dejar de tratar a las personas con autismo como si no fueran tan humanas como nosotros. Simplemente entender dónde está ese desafío. Pilar, totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que el desafío, mejor dicho, crees que las personas autistas tienen desafíos para conectar? O realmente lo que no estamos viendo es como decías, no conectan de una forma típica o no lo muestran de una manera común. ¿Tú crees que en realidad existe ese desafío o no? Yo creo que sí. Es una realidad que el desafío está. Es una realidad que al cerebro con autismo le llama la atención ciertas cosas como muy, muy particulares y muy peculiares. Todos los que hemos convivido con alguien con autismo nos damos cuenta de cómo ellos dirigen y orientan su atención hacia detalles, aspectos sensoriales en el entorno, objetos que de cierta manera capturan su atención. Y esto que para otro niño sería lo más importante, que es como mirar a la cara de su mamá, entender los gestos, la comunicación no verbal, parece pasar más desapercibido en las personas con autismo. Lo que dicen las investigaciones
particularmente de un equipo de la doctora Nancy Minshew, la cito a ella, Ujú. por si alguien quiere ya ir puntualmente a la referencia o te puedo compartir el estudio, pues está solamente en inglés. Pero este grupo de investigadores lo que han encontrado, Tati, es que en el autismo hay una conectividad particular en el cerebro, en dos áreas específicas del cerebro, una conectividad más baja. Y esto puesto en términos muy sencillos, ¿qué significa? Hay dos partes del cerebro, el sistema límbico, que es el centro emocional, y la Ujú. corteza prefrontal, que es como el ejecutivo, el director de orquesta del cerebro, que se tienen que coordinar y conectar muy bien entre sí para que las destrezas y las habilidades comunicativas y sociales se den. En autismo, la conectividad entre estas dos áreas es más baja. Entonces, hay un asunto real que hace que el desarrollo de los niños con autismo alrededor de más o menos de los 12 meses, entre los 12 y los 18 meses, los niños con autismo parecen tomar una ruta distinta en su desarrollo Ujú. que los lleva a preferir las cosas predecibles, repetitivas, sobre las que ellos tienen control, y los niños neurotípicos van a estar permanentemente buscando novedad, actividades distintas y mucha conexión con las personas, porque conectar con una persona es un proceso altamente impredecible. Claro, Y al cerebro le social. gusta la predictibilidad. Exactamente. Entonces, las áreas del cerebro donde se procesa y se procesa bien como esta parte de incertidumbre, cambios, situaciones novedosas, que eso a las personas neurotípicas nos produce una sensación de placer. Ujú. Hacer cosas muy rutinarias y repetitivas para alguien neurotípico no es fácil. Nos Claro. aburrimos, nos cansamos, necesitamos reto, novedad, variabilidad en el entorno. Mientras que para las personas con autismo es la búsqueda permanente que hay. Entonces, esta búsqueda de estabilidad hace que el niño, y nosotros los que somos padres lo notamos, empiece a tener unos patrones de juego y de interacción muy característicos. Hay una interacción con los objetos, con los juegos, que tiende a ser muy repetitiva, y este proceso de desarrollar lo que yo llamo las habilidades de doble vía, que en los niños que no tienen autismo antes de los 2 años hay cientos de horas de práctica. Claro. Los bebés empiezan desde los 4 o 5 meses a mirar a la cara de papá y mamá, a notar sus gestos, se contagian incluso de las emociones de papá y mamá. O sea, han hecho muchos experimentos con bebés Ujú. hay un papá que está jugando feliz con su hijo y en un momento le piden al papá que ponga una cara muy plana, Claro. que quede quieto, y este bebé, que no tiene una sola palabra en su repertorio, hace de todo para recuperar el enganche emocional con papá y mamá, y si no lo logra se pone a llorar. Son Mm. bebés de 6 meses. Ellos ya son adictos a mirar a la cara y a las emociones de papá y mamá por biología, porque sus conexiones están bien para eso, y toman la cara, los gestos y la comunicación de papá y mamá como un punto de referencia para aventurarse a explorar ese mundo incierto y desconocido y dinámico, porque saben que cuentan con papá y mamá como un punto de referencia. El niño con autismo ve el mundo también como un lugar desconocido, incierto, y no tiene ese punto de referencia porque no tiene esta conexión construida con papá y mamá, simplemente porque sus habilidades cerebrales no se lo permiten. Pero la buena noticia es que esto se puede crear. Claro, Pilar, y para las personas que nos están escuchando, porque vamos, todo lo que dices, estoy muy de acuerdo y ahora entiendo, por ejemplo, se puede entender que los signos o las características de una persona autista o que hacen levantar la mano de que hay un desarrollo atípico, ¿no? A los profesionales, a los padres, etcétera, em, suelen verse cuando la interacción social cobra mayor protagonismo, aunque esas interacciones sociales con papá y mamá de comunicación no verbal ocurren prácticamente desde el nacimiento, ¿vale? Entiendo que a los 12, 18 meses los niños autistas toman una ruta atípica porque allí la interacción social pues se vuelve más, vamos, el plato principal del día a día. ¿Es así, Pili, o qué piensas de esto? Sí, se hace mucho más evidente en esas edades. Y yo no sé si tú has mirado en términos, yo sé que tú eres alguien como muy pilo, como decimos en Colombia, con las estadísticas, Tati. Sí. Lo último que yo revisé es que hay alrededor de un 60% de los diagnósticos de autismo se dan precisamente en esas edades. Sí, Muchos niños los diagnostican en ese periodo como entre los 18 meses y los 2 años.
Ahí es donde las señales empiezan a ser más evidentes porque, claro, el entorno de un bebé recién nacido, si tú te pones a pensar un bebé antes de un año, tiene un entorno muy predecible porque los niños necesitan rutinas. La mayoría de los niños viven en unos ambientes en los cuales hay interacción con el círculo más cercano de adultos, pero no con un montón de gente. Ujú. Hay rutinas para el sueño, para la alimentación, para los tiempos de juego. La vida de un bebé es bastante estructurada. La etapa de exploración, la etapa de que el niño se aventure a experimentar y a probar cosas nuevas en el mundo se da ya cuando el niño tiene mayores defensas, un poco más de control de su cuerpo, que ya puede gatear o se empieza a parar y que ya le permitimos hacer esa exploración y se empieza a relacionar con otro tipo de estímulos y con personas distintas. Y ahí es donde esto se hace mucho más notorio. Claro, por eso los diagnósticos ahí parece y eso lleva a la creencia errónea también de que este niño se le generó el autismo a esas edades, cuando en realidad Sí, no es que se creó, sino que se hizo evidente la se hizo manifestación. por las demandas del entorno, porque el entorno cambia. Claro, Ese es el... es que es imposible que un entorno donde participen seres humanos sea estructurado, predecible repetitivo todos los días. Porque siempre está el factor humano, siempre. Sí, Y eso genera exactamente. mucha incertidumbre. Billy, y en función de esto que nos estás contando, para toda la audiencia, ¿por qué un cerebro autista tiende, ¿vale?, a hacer o a procesar la información estática con mayor facilidad? Es decir, bueno, explícanos un poco qué es la información estática y así ya podemos tener la información completa. Muy bien, Tati. Hay aspectos de la vida de los seres humanos en los cuales este pensamiento blanco y negro, paso a paso, con respuestas correctas o incorrectas, funciona muy bien. Por ejemplo, aprendemos cierto tipo de rutinas y las interiorizamos de una manera secuencial y no hay que hacer un esfuerzo mental para estar muy consciente de qué tengo que hacer en cada paso, sino que lo interiorizo, lo aprendo una vez a Ujú. través de la repetición y lo interiorizo. Este tipo de situaciones estáticas, les voy a poner un ejemplo que yo uso mucho y es los pasos para sacar dinero de un cajero automático. Ujú. El cajero me está dando los pasos, no existen 100 maneras de hacerlo. Habrá unas mínimas variaciones de pronto en que tienes que hacer 2 pasos extra en un país distinto o en un tipo de cajero distinto a otro, pero en términos generales son procesos que tú haces, tú aprendes, interiorizas y automatizas. Llegan a ser, el procesamiento de información que se requiere no es una información de estar muy consciente de alerta, monitoreando el entorno y tomando un montón de información, o pensando en experiencias pasadas o viajando al futuro para proyectar y planear cómo te va a salir esto, sino que tú simplemente te ubicas en un paso a paso. El grupo de habilidades estáticas, que son aquellas que se repiten siempre de la misma manera, que funcionan bajo un paso a paso, una respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Ujú. Yo aprendo que es 4 y no necesito volver a pensar en una respuesta adicional. Son eh, características que en la mente autista normalmente se dan de una manera mucho más fluida y espontánea, porque las conexiones cerebrales donde este tipo de aprendizaje se almacenan y se procesan en autismo no están afectadas. Solamente las vamos a ver afectadas en niños que además de autismo pueden tener un compromiso cognitivo, que esto Mm. también puede ocurrir. Sí. No todos los niños con autismo van a ser buenos aprendiendo paso a paso, rutinas, operaciones. A algunos les va a costar, pero esto no tiene que ver con el autismo, sino con una condición coexistente o que Mm. acompaña a la. Entonces, vemos, eh, esto es muy típico en nuestros niños, sobre todo cuando están pequeños, que hay cosas como jugar con otros niños, flexibilizarse, digamos, ante cambios inesperados que les cuestan un montón, pero por el otro lado los vemos aprendiéndose las capitales del mundo a una velocidad impresionante, Mm. reconociendo letras y números, recitando los planetas en orden, hablando todo sobre los dinosaurios o algún tema que les interesa, y la capacidad de acumular información y de ser precisos con los detalles es impresionante. Eso es una de las fortalezas que vemos en el cerebro autista y tiene que ver nuevamente con conectividad. Qué bien, Pili, me resuena mucho precisamente porque
convivo con personas autistas y esto precisamente es, vamos, el día a día. Ahora para entender un poco y para aclarar también, cuando hablamos de baja conectividad, los estudios que ha arrojado la ciencia, ¿vale? Hay investigadores que están haciendo un trabajo extraordinario para conocer esto. No quiere decir que este tipo de conexión sea mala o es que este cerebro tenga un defecto o que esté estropeado de origen, ¿vale? ¿Cómo podemos o entender o cómo podemos explicar el hecho de que este tipo de conexión no es que sea una conexión negativa por el hecho de que sea diferente? Mira, Tati, yo pienso que una manera muy válida de analizarlo tiene que ver con las destrezas y habilidades de una persona, las categorizamos como positivas o negativas dependiendo del entorno social. Esto es un concepto más social que otra cosa. Entonces, tiene mucho que ver con algo que habla Thomas Armstrong, que es un gran autor que habla sobre Ujú. neurodiversidad. Escribió un libro maravilloso que se llama El poder de la neurodiversidad y tiene que ver con los nichos en los cuales nos ubicamos. Esto per se no es una cualidad negativa, una característica negativa que necesitemos eliminar en nuestros niños o frenar o cuestionar o juzgar. Ujú. Yo necesito que él pare de hablar de dinosaurios, yo necesito que él ya no insista más con tener un número a toda hora en la mano. Pensamos que esa es la solución, frenar o impedir esto. Un poco lo que nos invita a pensar Thomas Armstrong es, esto per se puede llegar a ser inclusive una gran fortaleza porque puede darle y abrirle las puertas a la persona algún tipo de interés o destreza que le permita hacer algo a nivel profesional, impactar personas en su entorno o encontrar un trabajo productivo. El mundo está lleno, digamos, de escenarios en los cuales una persona con atención al detalle, con muy buena memoria, que disfruta de tareas repetitivas, pues son altamente valorados. Ese no es el problema. El asunto es que vivimos en un mundo, en un nicho, en un entorno que es altamente dinámico. Entonces, lo estático se puede favorecer y se puede tener en cuenta, pero lo estático sin lo dinámico, en un mundo dinámico, Claro. nos va a quedar muy incompleto. Entonces, ¿cuál es mi gran labor? Lo que dices tú, que yo soy una, usaste una palabra que me gustó mucho al principio, Abanderada, pionera, eres una abanderada de abanderada la... de la conexión, es sus hijos van a crecer y viven en un mundo que es dinámico, cambiante e impredecible. Nadie puede cuestionar estas tres cosas que yo acabo de decir. No hay Ujú. forma en el que el mundo se acomode a un cerebro que solamente está acostumbrado a funcionar en un paso a paso, en respuestas en blanco y negro, en un orden lógico, en cosas repetitivas y predecibles. Porque en la medida en la que el niño crece, el entorno se hace más dinámico. Claro, y eso Entonces, es es una una supervivencia. realidad. Para mí la conexión de W es una habilidad de supervivencia. Esto no tiene nada que ver ni siquiera con que tu hijo sea el más popular de la escuela o el que tenga más amigos. No, es que para cualquier cosa que una persona adulta en el siglo XXI, en la era en la que vivimos, intente salir al mundo a ganarse la vida, a tener un trabajo productivo, a tener algo de calidad de vida, va a requerir de habilidades sociales. Las cosas que no requieren habilidades sociales las hacen las máquinas. Y las máquinas están cada vez más sofisticadas Claro. en cumplir con estas labores estáticas. Entonces, una persona que no tenga un oficio productivo, que no tenga ningún tipo de vínculo con otras personas, no va a tener calidad de vida. Y es que Es eso es precisamente lo que nos diferencia de las máquinas, como bien has dicho. De hecho, 2020 fue un año donde tuvimos toda la humanidad poner en práctica o sacar lo mejor de nuestras habilidades para gestionar todo ese entorno dinámico que vivimos con una pandemia, con incertidumbre, sin saber lo que iba a suceder. Eso es una circunstancia muy evidente y muy notoria que precisamente requiere, y esto se vio, ¿no? Personas que tenían más habilidades para adaptarse y personas que les costó, fue un desafío mayor. Pilar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a las personas autistas que tenemos a nuestro alrededor, a favorecer esa conexión de ese cerebro con el entorno, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué podemos hacer?
Mira, yo divido esa conexión, digamos, en dos escenarios, que son escenarios que necesitan apoyos muy particulares. Las personas nos conectamos con el entorno físico y sensorial, es decir, los estímulos que hay afuera, ruidos, olores, lo que vemos, lo que escuchamos, todas las sensaciones del entorno. Y en autismo, en una gran mayoría de los casos, la conexión con ese entorno físico y sensorial tiene desafíos. Y esa es una primera barrera importante porque cuando tú estás intentando conectar con personas que están en un entorno que para ti es abrumador, porque no te resistes la luz, porque lo que para ellos es imperceptible a nivel auditivo, a ti te taladran los oídos, porque no logras sentirte cómodo en tu propio cuerpo, Ujú. no va a haber energía mental para poder conectar con las personas. Lo físico y lo sensorial como que toma protagonismo y Sí. hace que para los niños sea difícil poder registrar, notar la información social del entorno y empezar a dar esos primeros pasitos para conectar. Entonces, la primera recomendación puntual, revisen la parte sensorial de sus peques diagnosticados con autismo. El 95% de los niños con diagnóstico de autismo tienen además desorden de procesamiento sensorial, van a tener dificultades con el entorno físico. Es que hablando de infancia, una situación muy típica, un parque, es un ambiente que sensorialmente es muy hostil, ¿vale? A nivel de todo, a nivel auditivo, visual, táctil, olfativo, en todo. Puede ser un ambiente muy hostil y además de la persona autista tiene que procesar toda esa información del entorno, depende de, por supuesto, de su perfil. No queda energía, ni ganas, ni habilidades precisamente para entender, por ejemplo, niños que están jugando allí que si son en edades tempranas, pero están jugando sin normas, sin el paso a paso. No hay un niño que esté allí con un manual en el parque diciendo, vamos a ver, este es el paso a paso a seguir. Entonces, allí los padres probablemente quieren o quieren esa solución a decir, vale, yo quiero que mi hijo esté jugando con ellos, que se relacione, o que no salga corriendo, que no esté aislado, o que no se quede jugando solamente con esto sin conectar con los otros niños. Pero esta recomendación es prioritaria. Tener en cuenta que tu hijo está haciendo un esfuerzo enorme allí. Es agotador, realmente es agotador y una de las cosas que yo experimenté con mi hijo, yo tengo ya un adolescente que va a cumplir 18 años, hice todo este proceso muy paso a paso con él, es que esos primeros momentos de conexión porque ya vamos a hablar de la conexión con las personas, hablamos de la conexión con el entorno, normalmente esa es como esa primera etapa que hay que organizar Ujú. para que el niño reciba el acompañamiento específico, para que a nivel madurativo su sistema nervioso esté mucho más apto para participar de situaciones sociales como el parque, como una fiesta de cumpleaños, como el mismo recreo, descanso de la escuela, y que le quede energía disponible para poder conectar con las otras personas. Luego viene el desarrollo de la conexión de doble vía con las personas. Este proceso, Tati, es un proceso que en todos los seres humanos funciona de una manera muy parecida. Todos aprendemos a conectar con los adultos significativos, o sea, cuidadores primarios de nuestra vida. Para mí la conexión es un ejemplo que me encanta usar, es como un baile en pareja. Ujú. Para yo poder bailar en pareja con alguien y tener realmente esa sincronía que se da en el baile, yo necesito saberme yo los pasos de baile, que mi pareja se sepa sus pasos de baile y que juntos escuchemos la música que está sonando para agarrar un ritmo que podamos llevar de manera sincrónica. Mira que son 4 pasos. Claro. Los niños neurotípicos nacen con los pasos de baile y el ritmo en la sangre. Y Ujú. simplemente desde muy temprano empiezan a practicar con papá y mamá. Y cuando llega la hora de ir al parque o ir al descanso o a la fiesta de cumpleaños, ellos ya tienen todos los pasos incorporados y logran armar los bailes con otros niños. Así el niño proponga bailes distintos. Cada niño va a proponer, hacer una propuesta muy individual, pero este niño tiene las destrezas y las horas de vuelo en esta práctica de corregulación y de conexión de doble vía, porque es algo que su cerebro espontáneamente aprende. ¿Qué Claro. nos toca hacer a los papás de niños con autismo? Empezar a enseñar unos pasos básicos de baile, a practicarlos. Este es un niño al que no se le va a dar muy bien ese ritmo social, no lo traen las venas. Necesito partirlo en pasos logrables. Y esto, ¿cómo se ve en la práctica? Las primeras interacciones de un niño van a ser con papá y mamá.
van a ser en ambientes muy tranquilos a nivel sensorial y Ujú, van a ser en actividades simples. ujú, No podemos poner actividades muy complicadas y mucho nivel de reto porque el niño necesita enfocar toda su energía en practicar conmigo los pasos básicos de baile y eso le cuesta. Eso no se le va a dar naturalmente bien. Cuando los niños tienen la suficiente práctica en interacción con papá y mamá, lo que vamos a ver es que espontáneamente van a lograr coordinar por momenticos en el parque, en la escuela, en encuentros con otros niños, porque la socialización no se enseña. Yo no le puedo enseñar a un niño a jugar con otro niño. Yo lo único que puedo hacer es desarrollar esta conexión de doble vía con mi hijo, como lo han hecho el resto de los niños del mundo, con sus papás sin que sus papás se den cuenta, porque esto pasa de forma espontánea, para que mi hijo pueda tener ese repertorio básico de habilidades sociales y usarlo de forma espontánea. Porque lo que pasa con la socialización, Tati, es que como no es predecible, yo no tengo cómo entrenarla. Yo necesito que el niño aprenda a monitorear su entorno y a saber qué pasos puede usar de forma individual y espontánea. Y esa es la manera de hacerlo. Es un camino eh, que requiere formación de los padres. No es tan intuitivo, necesitamos tener unas herramientas adicionales, pero es totalmente posible y lograble. Y para mí, sin lugar a dudas, con la experiencia que tengo yo en autismo como mamá, como profesional, Tati, yo te diría, si una familia tiene que elegir dónde poner su energía, yo le recomiendo que la ponga aquí, porque cuando la socialización se da, el aprendizaje se normaliza. El claro. aprendizaje de los seres humanos es un proceso social por excelencia. Las cosas importantes que nosotros usamos en la vida adulta no las aprendimos ni en un salón de clase ni en una terapia. Ujú. Sí, ha Los sido, aprendizajes prácticos son importantes para ciertas cosas, pero lo fundamental y lo vital, tú lo aprendes a través del vínculo con el otro. Y si tu hijo no se está vinculando bien, ¿cómo va a ser para aprender todas las cosas que se aprenden a través de esa conexión que no las vas a poder enseñar en ningún tipo de terapia o de intervención o con ningún profesional, por más experimentado que sea? Entonces, mi recomendación es, familias, la conexión con sus hijos no va a ocurrir al azar. No es el resultado de que 5 planetas se alinearon y de pronto el niño ya ujú. está jugando. Esto es intencional, esto es planeado y esto tiene mucho que ver con cuál es el estilo de interacción que tú le propones a ese niño y esas habilidades se pueden aprender. Claro, y también entiendo que es muy importante que aprendamos también a respetar el ritmo de nuestros hijos, ¿no? El ritmo de aprendizaje, el tipo de reto que le propones, porque al final la interacción social es un desafío, es un reto para las personas dentro del espectro. Entonces, los padres, las madres que nos están escuchando, probablemente se tengan que plantear en qué punto está mi hijo, de qué manera se está vinculando con el entorno, qué está representando un desafío para él y cómo puedo yo proponerle, como dices tú, esas horas de vuelo de manera que se sienta cómodo realizándolas y que no genere un rechazo por parte del peque. Algo súper importante sobre el rol de la familia, Pilar. Si las personas que tienen un desafío en conectar con el otro, de hacer estas interacciones sociales, esta conexión social, ¿por qué es tan importante que suceda primero con la familia? Que, o sea, sucede bien con la familia, si no sucede allí, puede que no suceda con otros, con terapeutas, con amigos en el cole, etcétera. Pues mira, Tati, lo que muestra, digamos, toda la investigación que hay en neurociencia es, hay algo que llaman en un libro muy bonito que yo leí en mi formación en RD, que llaman la primera relación. Si tú Ujú, lo miras desde la perspectiva del autismo o del desarrollo infantil o de la teoría del apego, del desarrollo emocional de los niños, míralo desde cualquier ángulo. El vínculo que generan los niños, los bebés con sus cuidadores primarios es decisivo en su desarrollo. Esto no es solamente para el caso del autismo, esto es en términos generales. Entonces, ¿qué siento yo? El paso de conectas conmigo, yo que soy tu mamá, o conectas conmigo, yo que soy tu papá, es un paso obligado en el desarrollo de habilidades sociales. Algunos niños van a necesitar mucho más tiempo y práctica en esta conexión con papá y mamá porque su ritmo de aprendizaje es el que es. Y otros niños posiblemente puedan empezar a mostrar destrezas sociales más rápidamente, de forma paralela a cómo se va construyendo la conexión con papá y mamá. En ujú, cualquiera de los dos casos va a depender mucho de ese
estilo individual de aprendizaje y del ritmo del niño, pero en ambas situaciones hay que pasar por la conexión con cuidadores primarios. Ese es un paso que no se puede saltar. Es más, los niños, por ejemplo, estas son cosas que también han mostrado investigaciones, a los niños que, por ejemplo, tienen en orfanatos Ujú. privados de conexión y de vínculo y de estimulación, van a tener desafíos emocionales y sociales más adelante, así no tengan un diagnóstico de autismo, porque esto es un alimento básico para el cerebro y el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, los papás estamos en el centro de esto. No nos podemos tratar de excluir de esta ecuación, así tengamos el privilegio de poder tener acceso a muy buenas terapias, a muy buenos profesionales, porque esto es un asunto que trasciende simplemente al hecho de que mi hijo juegue o permanezca en un juego. Hay un vínculo emocional, hay un vínculo que va mucho más allá simplemente de que el niño siga ciertas instrucciones o juegue de cierta manera. Y eso solamente se puede construir con los cuidadores primarios. Eso es, vamos, es orgánico, es biológico de todos Exactamente. los seres humanos. Familias que nos están escuchando y dicen, vale, pero es que mi hijo es extremadamente rígido, él no le gusta nada, no le gusta conectar, tengo esperanzas. Es este cerebro de mi hijo, aunque tiene esta tendencia a ser tan rígido, tan inflexible, etcétera. ¿Puedo hacer esto con mi peque? Sí, claro que hay esperanzas. De hecho, para ninguna familia con diagnóstico de autismo, si esto fuera tan sencillo de lograr en autismo, yo no estaría hablando de esto. Yo no tendría que tener, digamos, como toda esta información y esta cantidad de distintas maneras de explicarla, porque pues se daría de forma espontánea. ¿Qué es lo que yo siento? Una de las claves para sentir que lo vamos a poder lograr es poderlo partir en pequeños pasos. Esto es un proceso que se da de manera progresiva, gradual y en dosis muy pequeñitas. El autismo podríamos decir que una persona con autismo tiene intolerancia a la incertidumbre, así como hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. Esa intolerancia se da en mayor o menor grado. Hay niños que con un mínimo cambio, una mínima variación en su entorno, entran en crisis y hay niños que tienen un poquito más de tolerancia. Pero en todos los casos de autismo vamos a ver esto. Ujú. ¿Dónde está el truco y el secreto de nosotros como cuidadores? En crear una experiencia donde haya emociones positivas y que la incertidumbre sea prácticamente imperceptible en un principio. Y hoy puse precisamente un reel en Casa Azul, en mi cuenta, hablando de esto. Nos podemos aproximar con variaciones y cambios muy pequeñitos y muy cercanos a lo que el niño ya acepta y tolera. Si tu hijo solamente juega con dinosaurios y solo quiere jugar con dinosaurios, tal vez un tren se va a sentir como algo muy amenazante, porque es un medio de transporte, ni siquiera es un animal. Pero si tú te acercas con un animal de la selva, de los grandes, no sé, una jirafa que tiene un poquito la estructura prehistórica de los dinosaurios, y tratas de hacer un juego y una aproximación indirecta, respetuosa, gradual, el niño tal vez empiece a experimentar la sensación de la jirafa puede estar y yo no me estoy sintiendo tan amenazado con esto. Y así de esa manera vamos construyendo de forma progresiva, porque esa flexibilidad de pensamiento de aceptar juegos nuevos, material nuevo, propuestas nuevas, que es lo contrario a la rigidez, es una habilidad que se entrena, es como un músculo. Tú al músculo no le puedes poner 50 kilos de peso de una vez, tú empiezas por 5 libras. Y Claro, cuando las 5 libras sean tolerables, tú subes. exactamente. Y hay Así que dejar que los niños disfruten o tengan el placer de la interacción social, porque esto es algo que los seres humanos estamos diseñados para disfrutar, eh, que haya placer en eso, en conectar, en estar también con otras personas, porque precisamente de ello depende nuestra supervivencia. Ninguna persona sola, de hecho un bebé cuando viene al mundo necesita de alguien para cubrir sus necesidades. Siempre necesitamos estar conectados. Pilar, ya para despedirnos, ¿qué mensaje quieres dejarles a todas las familias que nos están escuchando a través de este espacio? familia, yo les diría que es importante que pongamos la conexión
como el centro de nuestro acompañamiento a nuestros hijos. Los padres tenemos un exceso de información. Yo siento que sobre todo los padres de esta generación que están recibiendo diagnósticos en este momento están infoxicados, como digo yo. Hay una cantidad de información disponible allí, de opciones de terapias de otras personas con cuentas de Instagram haciendo cosas que yo siento que mi hijo ya debería estar haciendo. Hay mucha comparación, hay mucha búsqueda de soluciones rápidas. Y cuando nos desviamos y dejamos de mirar a nuestro hijo y de cómo está ese vínculo con él, nos perdemos de lo que es más importante en el desarrollo de cualquier ser humano. Y es ese entorno social y emocional nos sostiene y nos permite evolucionar. Entonces, mi recomendación es descifren cómo está esa conexión de doble vía con sus hijos, y esto se puede hacer de una manera inclusive muy intuitiva. Pónganse en el propósito de sentarse a intentar jugar con su hijo e interactuar y anoten lo que pasa, cuáles son esos obstáculos y esos desafíos que surgen, y empiecen a buscar información dirigida a que esos obstáculos se vayan reduciendo. Cuando las familias logran esa conexión de doble vía con sus hijos, su vida se normaliza en gran medida, porque empiezan a ocurrir aprendizajes paralelos que son normalmente lo que todas las familias de niños con autismo esperamos. Cuando hay una conexión de doble vía que empieza a funcionar, la comunicación funciona, la regulación emocional funciona, la autonomía de pensamiento empieza a funcionar, porque el niño me está tomando a mí como un referente para yo poderle enseñar y mostrar las cosas que necesito mostrarle para que él pueda aprender habilidades que va a necesitar para su vida adulta. Entonces, la conexión tiene que estar en el centro. Y no nos compremos la idea de que porque nuestro hijo es rígido o es explosivo o se irrita, tenemos que darnos por vencidos y intentar reemplazar esa conexión con terapias que le enseñen cosas que no tienen cómo poderle enseñar, porque son aprendizajes experienciales a través de la relación con el otro y dinámicos. No se den por vencidos con la conexión. Sería como mi recomendación. Concéntrense en eso porque es posible. No es fácil. Si fuera fácil, nuevamente no tendríamos que estar hablando de esto, pero es posible y hace una diferencia enorme en la manera en que ustedes viven su vida cotidiana y en la que su hijo va a relacionarse con el mundo y a aprender. Yo sé que todas las personas que nos están escuchando están con ganas de conocer, de saber más de Pilar, de todo. Tiene una comunidad preciosa llamada Casa Azul Colombia en Instagram. También la pueden contactar por su página web y allí también pueden ver todos sus programas, sus asesorías, que es casazul.co, casazul.co, ¿vale? Allí tenéis formularios de contactos. Pilar tiene programas de acompañamiento para familias, para padres y madres de niños neurodivergentes. Y Pilar, has hecho una labor extraordinaria durante ya más de 15 años formándote, aprendiendo y poniendo tus conocimientos al servicio de tantas personas y con tanta generosidad. Nos has dado una masterclass de lo que para mí también es lo más importante que debemos saber las familias, que es la conexión, y estoy muy agradecida nuevamente. Ha sido un privilegio tenerte aquí en este podcast de Autismo en Positivo. Bueno, Tati, gracias a ti por la invitación. Gracias por ayudar con la estructura que le das a este espacio, con preguntas tan analíticas, a que un tema que parece a veces tan lejano a nuestra cotidianidad y como tan difícil de entender, haberlo podido desbaratar de esta manera, pienso que va a ser de gran valor para las familias. Y nuevamente por sumarte también a este grupo de personas que estamos poniendo las emociones, la conexión en el centro de lo que significa acompañar de manera amorosa, respetuosa y consciente a los niños con autismo. Pienso que estas iniciativas todas apuntan en la misma dirección y tienes una comunidad también hermosa, un gran impacto y una gran capacidad de divulgación, y siento que eso es de gran valor para las familias. Pilar, de verdad que me emocionas con tus palabras y estoy, vamos, un privilegio y un honor tenerte aquí. Pilar Londoño, en el podcast de Autismo en Positivo. Será hasta una próxima oportunidad, un próximo episodio que ya la semana que viene lo vais a tener. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Adiós.